Hola a todas y todos. Soy la encapuchada del cielo. Dada la situación país, el gobierno está lanzando armas químicas al pueblo desarmado. Estas son las bombas lacrimógenas. En todo Chile las están lanzando sin pensar en si hay niños, embarazadas, gente mayor o al menos, solo seres humanos. Pero ya no nos van a reprimir. ¿Cómo desactivar una lacrimógena? Ingredientes: 3 cucharadas de bicarbonato de sodio por litro de agua, botella, un tarro grande, guantes resistentes al calor, mascarilla. Preparación: mezclar en una botella bicarbonato y agua con las medidas. Batir, echar la mezcla en el tarro hasta la mitad, ponerse mascarilla y guantes. Corre mierda y toma la lacrimógena, échala en el tarro y tápalo. Espera 3 minutos y listo. Ya desmantelaste tu lacrimógena. Llévatela para cuidar el planeta. Y recuerda, esto no es guerra. Oye, tengo grandes planes. Ahí ya. Cambios constitucionales. Ahí ya. Tú sigue luchando y no pares. Ahí ya. Piñera conchetumare. Ahí ya. Bienvenidos al tercer capítulo de ¿Qué chucha es la Constitución? El día de hoy de los derechos y deberes constitucionales. Pero antes... ¿Qué chucha pasó este fin de semana en Chile? Llegó la invasión alienígena a Reñaca. Nuevas cifras advierten que las policías chilenas han mutilado alrededor de 189 ojos a lo largo y ancho del país. Van a caer todos bastardos culiados. El 50% de los detenidos menores de edad en Valparaíso corresponden a niños que están bajo la responsabilidad del Sename. Pero ojo que Felipe Cas dijo que eran los niños primero. Prisión preventiva a John Covin, supremacista blanco gringo que comete atentado terrorista en manifestación en Reñaca. Gonzalo Blumel rechaza las indicaciones de la ONU y el Colegio Médico de Chile de evitar el uso de perdigones en las manifestaciones del país. Cada día peor, Fernando González. El gobierno propone Congreso Constituyente para forjar la reforma constitucional. Una burla a todo lo que llevamos haciendo en las calles, cabros. Evelyn Matei sigue corriendo. Me avisan que ya llegó a Colombia. Bueno, chicos, comenzamos con el capítulo de hoy de los derechos y deberes constitucionales. Vamos a comenzar, hoy día vamos a dividir este artículo 19 en razón de la cantidad de numerales que son en varios capítulos. El día de hoy vamos a presentar desde el numeral 1 del artículo 19 hasta el numeral 6. Y así en los próximos capítulos iremos avanzando para que no se queden esperando, si es que no llegamos al que ustedes están esperando. Igualmente, les recuerdo que vamos a dejar los conceptos importantes abajo en la cajita de comentarios. Recuerden también seguirnos en Instagram como Que Chucha es la Constitución y seguirnos en YouTube también, Que Chucha es la Constitución. Y en Facebook también, Que Chucha espacio esta Constitución. Facebook no nos dejó poner bien el nombre, así que estamos cambiados ahí. Pero dale. Partamos entonces al tiro nomás con el numeral 1 del artículo 19. Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas. Numeral 1. El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. Paremos ahí de una. Lo primero que tú tienes acá es lo que han dicho, o fue el argumento que se esgrimió muchas veces para no aprobar la ley de aborto, que tenía que ver con el derecho a la vida. Se supone que la Constitución en Chile, que el Estado chileno y que los órganos del Estado chileno, como hemos venido diciendo desde un tiempo a esta parte, se supone que protegen la vida y que nadie puede estar por sobre lo que dice la Constitución. Entonces, si la Constitución te dice que el derecho a la vida debe ser protegido por todos, ya empieza a tener ciertos problemas. Porque el derecho a la vida, todos tienen derecho a la vida y principalmente, ¿qué es el derecho a la vida? Porque el derecho a la vida es nacer. ¿Qué dicen ustedes? ¿Solamente es nacer? No, ¿Hay algo más? Que hay algo mucho más allá que solamente nacer, po. Claro, y cuando uno dice algo más allá que es nacer, te habla sobre la integridad física y psíquica de la persona. Pero caemos nuevamente, ¿cuál es esa integridad? Por ejemplo, con lo que dijimos al principio en qué chucha pasó hoy día en Chile. La integridad física y psíquica de los niños del Sename. Si bien la Constitución lo asegura, hoy día sabemos la cantidad de casos de muertos, la cantidad de Más de violaciones. 1.300 niños muertos en el Sename. Más de 1.300 niños muertos en el Sename. Entonces, Es que esto de hecho es una contradicción en relación al primer capítulo, en donde decíamos que la Constitución deja fuera del núcleo fundamental del Estado a los niños marginados que no tienen familia. Pues, bueno. exactamente. Entonces, ya estás viendo cómo te excluyen por A, por B y por C. Pero superemos un poco entonces de los casos
digámoslo así, como la derecha históricamente en Chile lo ha querido hacer ver como los casos especiales, que por algo no los contempla dentro de la Constitución de una forma más correcta. Salgámonos de los casos especiales y vámonos a los casos más comunes y corrientes. El derecho a la integridad física y psíquica de la persona. ¿Tú dónde deberías ver de mayor forma asegurado este derecho a la integridad física y psíquica? Pongámoslo así, en los hospitales, ¿cierto? Claro. Real. En el hospital tú vas y la idea es que te curen, la idea es que mantengas tu estado óptimo, idóneo, íntegro, tanto física como psíquica, como psicológicamente. Pero la realidad es otra. Po. ¿Cuál es la tasa de suicidios de la cantidad de jóvenes en Chile? ¿Qué tan alta es? ¿Somos la más alta junto con Corea del Sur? Somos la segunda, ¿no? Somos la segunda, Corea del Sur es la primera, de la tasa de suicidios en jóvenes. ¿Te sabía el dato? No números con exactitud, solo sé que somos la segunda. Ya. Pero también somos, y esto sí, tenemos la mayor tasa de muertos de la tercera edad, que no pueden llegar a fin de mes y que prefieren suicidarse antes de seguir sufriendo. Entonces, ¿dónde está la integridad física y psíquica de la persona? ¿Cómo la complementamos? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de integridad? Porque cuando tú hablas de integridad, dejas abierto el concepto. Al dejar un concepto abierto en una constitución, que si bien no es la función primordial de una constitución el definir ciertas cosas, cuando tú dejas un concepto abierto, ¿a quién le estás permitiendo que te define esta integridad? Pensemos que en algún momento alguien siente vulnerado este derecho a la integridad física o psíquica de la persona. Por tanto, uno debe recurrir a los órganos competentes, en este caso a la Corte de Apelaciones de tu sector, para interponer, ¿cachai?, una acción de protección ante la violación de tu derecho, que esa acción de protección está explicitada en los artículos siguientes del 19, junto con el recurso de amparo también. Tú recurres a ella. ¿A quién le estás dejando la posibilidad entonces de que especifique qué es la dignidad o la integridad, por ejemplo? Al Poder Judicial. ¿Es función del Poder Judicial entonces otorgarle contenido a la Constitución cuando el Poder Judicial no es quien detenta el poder constituyente? No, ¿cierto? No, yo creo que no. Entonces, te encuentras también con una colisión de poderes, donde uno empieza las funciones de otro, donde eso en un estado, entre comillas, democrático, donde dice que Chile es una república democrática en los primeros artículos del capítulo 1, ya lo estoy viendo bypassado acá. Pero podemos continuar, o sea, yo entiendo también, y creo que todos entendemos, que la Constitución puede asegurar, y que lo decía en los comentarios del primer video un suscriptor, que nos decía, oye, si ustedes están diciendo que el problema es de aplicación, ¿qué nos asegura que otra Constitución o que otras palabras escritas en una Constitución sean realmente las que se van a cumplir? Y claro, cuando tú puedes decir, es que nada te asegura que una Constitución se cumpla. Porque quien detente el poder político y la fuerza coactiva de un Estado puede hacer lo que se le pinte el trasero con la Constitución. Puede negarla, puede pasársela por encima, puede simplemente violar la Constitución y nada te va a asegurar. ¿Cuál es el punto y cómo puedes tú lograr mecanismos que aseguren esto? Bueno, principalmente, y lo que no se contempla acá, es la estricta vigilancia de la ciudadanía y del pueblo para con los órganos jurisdiccionales. Como por ejemplo, si es que, no sé, a ver, en los regímenes parlamentarios hay establecido mecanismos para que la población pudiese revocar el mandato de ciertas figuras públicas. Piensen ustedes, ¿qué pasaría si es que en Chile existiese la iniciativa popular de destitución? Con una cantidad de junta de firmas. Claro, podríamos solucionar un montón de problemas respecto a quienes nosotros observemos quiénes cumplen o no la Constitución. Pero ahí, claro, caemos a otro problema también. ¿Cuántas veces le han enseñado al soberano que deberíamos ser nosotros la posibilidad de ser o no ser los partícipes y los que detentan esta soberanía? Porque hoy día tenemos una soberanía delegada. Entonces, ¿quién nos ha enseñado a nosotros a ser soberanos? Tampoco tenemos mecanismos para la soberanía y para poder asegurar estos derechos. Desde que, si es que no es, por ejemplo, como yo lo señalaba, el recurso de amparo o la acción de protección. Pero es que eso más encima es como de una persona natural contra una persona natural, pues, weón. ¿Cómo? ¿O no? A ver, dale, dime, ¿cómo? Que del recurso de amparo es como yo, persona, como que te demando a ti, persona. Ah, no. Se puede establecer contra el Estado. Ya, De ya, hecho, el de ya. amparo- Esa es como la herramienta que tenemos El de nosotros amparo, para hacer algo. Claro, el de amparo Ya, y el de protección se comprendo. establecen contra el Estado, contra cualquier persona natural que te esté privando de tu derecho. Mira, a ver,
Para hacerla muy resumida y corta antes de seguir con los artículos, el recurso de amparo, la idea es que ponga fin a una detención ilegítima, sea por el Estado o sea por cualquier persona natural. O ¿Cachai? sea, todas las personas que han sido como detenidas ilegalmente pueden presentar un recurso de amparo contra carabineros en este caso. O las personas detenidas durante la primera semana que hubo toque de queda. No, ¿Por qué? no, ahí está la diferencia, no se puede. ¿Y por qué no se puede? Porque la idea de la detención de carabineros en las protestas... se No, sup- hablo de detenciones ilegales. De Ah, cuando se por metieron supuesto. a la casa de una persona a Por supuesto, sacarla. no, sí, por supuesto. Sí, porque sin una orden judicial, como lo vamos a ver más adelante, sin una orden judicial, los carabineros de Chile, ni la PDI, ni ninguna fuerza de orden o seguridad pública puede hacer ingreso a tu domicilio. No. Paco Culiao, por favor. Paco culiado. Ningún Paco culiado puede hacer ingreso a tu domicilio si no es con una orden judicial de allanamiento. Ya. Entonces se puede. Esa es como Exacto. la herramienta que tenemos en este A momento menos para que eso. se esté en presencia de la comisión de un delito flagrante. Es decir, que hayan observado al sujeto que estaba dentro de su hogar, por ejemplo, que haya estado golpeando, violando o etcétera, cometiendo cualquier delito, Cometiendo un delito, claro, eso. claro, dentro de su hogar. Caso que no se dio esta última semana. Claro, Ya. que vimos un montón de detenciones ilegales por parte de carabineros entrando a las casas, o de hecho, detenciones ilegales en la misma calle, por parte de agentes del Estado que no estaban correctamente identificados. De hecho, vamos a ver más adelante también que es necesario que todos los agentes del Estado puedan identificarse para poder cometer alguna detención. Que tengan a la vista su nombre, su placa, su identificación completa. ¿Cuántos autos, por ejemplo, de carabineros no hemos visto De civiles de llevándose a las civiles sin personas. patente y sin información? Caleta. Un montón. Hartos. En Viña al menos andaban 2 camionetas negras y una camioneta blanca. Sí. El otro día nos tocó ver una camioneta negra fuera del Tribunal de Garantía sin patente y con los vidrios polarizados, una van, con gente bajándose y haciéndose la longi desde arriba. Bueno, Los días que Viña se quemó. Bueno, Ya. ¿continuó? continuemos al inciso segundo. Inciso segundo del numeral 1. No me gusta esta parte. La ley protege la vida del que está por nacer. La ley protege la vida del que está por nacer. La ley ¿En serio, protege la conchetumare? vida del que está por nacer. ¿En serio? Claro, y ¿Y el, que es... está por nacer tiene vida? Claro, ¿tiene vida o no tiene vida? Lo que una mujer lleva adentro de su útero 2 semanas, 3 semanas. ¿Es vida? un día, ¿Es vida? ¿es realmente vida? Y ahí está la discusión doctrinaria. ¿Hay vida? No hay vida. ¿Cuándo comienza la vida? Según el componente moral, ético, cristiano, de derecha, medieval de la Constitución, la ley comienza en la unión en la concepción. La vida, perdón, comenzaría en la concepción, en la unión del óvulo con el espermio. Pero montones de casos, o sea, montones de estudios alrededor del mundo han demostrado completamente que no necesariamente eso es vida. ¿Por qué? Porque no se puede mantener, ¿cachai?, fuera del útero sin respirar un segundo. Es más, el Código Civil chileno dice que las personas son sujetos de derecho en tres, o se reputarán como nacidas cuando hayan sido separadas completamente de la madre, cuando den un atisbo de vida y que hayan sobrevivido fuera del útero de la madre al menos un segundo. Es decir, luego del alumbramiento y luego de cortar el cordón umbilical, que también esa es otra discusión doctrinal, si es que cortando o no el cordón umbilical se separa completamente de la madre o no, habiendo respirado y, como decía, siendo separado completamente de la madre, habiendo respirado y dando señales de vida, tú ya eres sujeto de derecho. Pero antes de eso tú no eres sujeto de derecho. Entonces, ¿cómo te va a proteger un derecho si no eres sujeto de derecho en la legislación y en la Constitución también? O sea, es que lo hace, en teoría. Claro, lo hace, pero es una incongruencia del sistema normativo. Porque ¿cómo me dices tú que una persona no es persona? ¿Y cómo sabemos nosotros que todas las personas son las que son sujetos de derecho? Entonces, ¿es una persona lo que está por nacer? Es una vida según esto. No es una persona tampoco. Y ahí está la trampita que dicen. Es que yo no le estoy asegurando derechos a una persona. Yo estoy asegurando una vida. Que no es lo mismo. Entonces, si estas dos cosas no son lo mismo, ¿dónde cabe la dignidad también? Y nos devolvemos arriba. La integridad física y psíquica de la persona. Si me protege la de la persona, también me estás protegiendo las que están por nacer. Del nachituros, como le llaman la legislación.
incongruencia nuevamente del sistema normativo en Chile. ¿Dónde está? ¿Qué ocurre? ¿Cómo tú proteges esta vida que está por nacer? Claro, la penalización del aborto. Ahí está la protección esencial de la Claro. vida. Y que se despenaliza hace un par de años por las 3 causales. Pero es importante, y aquí pongo el punto también, es realmente importante que se proteja la vida del que está por nacer o la vida del que ya nació. ¿Qué es más importante? Porque que te proteja la vida del que está por nacer suena a quienes hemos pasado más por la parte fea de Chile que por la parte bonita. Nos suena a que quieren tener gente viva para que les pueda trabajar su empresa. Y de ahí nace que sea tan importante tener la gente viva, más allá de la integridad, ¿cachai? Porque, como decíamos antes, no hay contenido de la integridad. ¿Vale? Vale. ¿Cómo conectamos esto? Para pensar, señores. La pena de muerte solo podrá establecerse por delito contemplado en la ley aprobada con quórum calificado. Se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo. En Chile la pena de muerte se suspendió, lo dijimos creo que en el primer capítulo, en los 90. Gracias a que se suscribió un tratado internacional por parte del Congreso del país que suspendía la pena de muerte como parte del sistema normativo chileno del Código Penal. Lo que sí me cabe acá y que es importante es que la posibilidad de restablecimiento de la pena de muerte. ¿Por qué? Los tratados internacionales en Chile son una ley de la República, independiente del grado constitucional o no de los derechos que en él contengan, que eso también lo habíamos discutido ya en el Sí. artículo 5 en el primer capítulo. Son ley de la República, porque pasan por el proceso de aprobación igual que una ley, que de hecho están obligados a pasarlo por ese proceso. Así como lo vemos hoy día que se estaba aprobando en el Congreso el TPP-11, por ejemplo. Exactamente. Tiene que hacer, claro, el TPP-11 es un gran ejemplo. Exacto. Tiene que hacer lo mismo que está haciendo el TPP-11 por el Congreso para poder ser aprobado y es una ley de la República. El punto es que una ley de la República, como tal, puede ser derogada. Sí, po. Uno puede establecer reservas de ciertos tratados. Por tanto, cuando dicen que la pena de muerte en Chile es imposible restablecerla, párate un poco. No es imposible. La pena de muerte es súper posible. Lo que no hay es la voluntad política de contradecir un tratado internacional. ¿Por qué? Porque Chile, este oasis de democracia, se ha establecido como un sujeto garante de los mecanismos internacionales de derecho. Claro, nadie lo respeta y probablemente el que menos lo respeta es Estados Unidos, pues, bueno, y el que más abusos comete. Pero Chile se comporta como el alumno correctito en cuanto al derecho internacional. Pasamos al siguiente, que es donde se dice que se prohíbe el apremio ilegítimo. ¿Qué es el apremio ilegítimo? Que alguien te tome y te lleve secuestrado, que alguien te tome y te lleve, ¿cómo se llama esta cuestión? Detenido. Todo aquello que no esté conforme a la ley está prohibido según la Constitución. ¿Se cumple o no se cumple? No, no se cumple. De No hecho, se el mismo cumple, ejemplo ¿cierto? que vimos delante de las detenciones ilegales Claro. dentro de las casas. Y es aquí. Y eso está importante. De hecho, hoy en la tarde vi como videos de la población Lormida en Peñalolén, weón. Estaban pegándole a la gente. Adentro del condominio. Sí, pues dentro del condominio vi una señora, weón, que le sacaron la cresta dentro de la casa, la llevaron detenida, está esposada para la cagada. Y puta, es un claro ejemplo de que Y pasa que no se... en estas democracias respeta tan esta weá. débiles y tan cerradas como la chilena, en estos casos difíciles donde se juega la democracia realmente, es donde tú desenmascaras a quienes son realmente demócratas o no. Porque claro, bueno, es súper fácil ser demócrata cuando la gente está callada. Obvio, pues, weón. Cualquiera es demócrata en ese caso. Cualquiera se pinta, ¿cachai? Y dice, no, yo voté por el no y se pega un par de tics, pues, weón. Cualquiera es presidente cuando la gente está callada. Pero también son estos casos difíciles donde se juega la moral, la dignidad y la ética de un país, de su gente, de su pueblo y de las instituciones que lo O sea, es que- constituyen. ¿Qué tan demócrata eres, po, weón? ¿Y Que- qué tanto vas a seguir las constituciones? Disculpa. Ahora que te escucho hablar, weón, tampoco está mal que la gente esté callada, pues, weón, porque hay países que en verdad la gente está conforme con su constitución, pues, weón, y cómo se trabaja en la weá ahí. Por supuesto que sí. Yo no estoy diciendo que no. El punto es que hay momentos de quiebre de los pactos sociales, po. En Chile no es esa la figura porque en Chile nunca hubo un pacto social. Es el punto. Hubo un Eso te quería pacto decir. obligatorio.
Pero en el momento en que se quiebran los pactos sociales, son momentos en que la democracia se tensa. Y en los momentos en que la democracia se tensa, o estas pseudo-democracias liberales se tensan, porque según mi percepción viven en constante tensión, en el momento que se tensan de forma, ¿cómo lo diría? De forma que se puede constatar en las calles, es donde podéis ver si es que se cumple o no realmente lo que dice una constitución. Pues bueno. Pasemos al... Numeral 2 del artículo 19. La igualdad ante la ley. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Vale. Paremos ahí, porque la igualdad ante la ley, vamos a decir que se cumple o no se cumple. En el papel, y nuevamente lo decíamos en el primer capítulo, en el papel, cualquiera que se pare delante de un juez, Tienen los mismos derechos y deberes. que otro, exactamente. Pero el problema no está ahí. El problema está en el acceso. Está en el acceso a la justicia, está en los contactos, en el acceso a los privilegios, está en los privilegios de cuna. Creo que también decíamos que las riquezas en Chile no nacen en 1980. Entonces tú, con una desigualdad que viene creciendo desde que se instaura el modelo neoliberal en Chile, porque desde ahí comienza a crecer con mayor fuerza la desigualdad dentro de este pseudo-estado moderno que tenemos ahora. No dentro de ese estado pseudo-feudal que teníamos hasta antes de la reforma agraria. Dentro de este estado moderno que tenemos ahora post-dictadura, la gran desigualdad, tanto económica como cultural, comienza a crecer con la imposición del neoliberalismo. Una desigualdad que ya existía. Y que de hecho fue lo que propició el golpe de Estado al presidente Allende. ¿Cómo tú entonces consagras igualdad cuando sabes que tienes privilegios de antemano? Eso solamente cabe en un lugar donde se quieren resguardar tales privilegios, donde se quieren hacer pasar piola tales privilegios, donde quien lo está haciendo es el privilegiado que te está diciendo que tú eres igual a mí, pero en realidad no lo somos. ¿Qué es lo que dijo Jaime Guzmán alguna vez? Vamos a hacer todo lo posible para que las personas que lleguen a gobernar cuando no estemos nosotros hagan todo lo que nosotros haríamos. O algo así dijo. Eso quiere decir que no nos puedan rechazar nuestros privilegios. ¿Por qué? Porque los vamos a poner de tal forma y los vamos a resguardar de tal forma que va a ser imposible para que el resto pueda hacer otra cosa. Claro, hay complicidad acá también. Porque también lo decíamos, hay una casta política que se ha hecho dueña de la política en Chile, de las formas políticas en el país. Que claro, weón, es que en dos líneas, weón, ves todo lo contrario de lo que pasa en el papel, pues, weón. O sea, en la realidad, perdón. Continuemos al inciso segundo. Inciso segundo del numeral 2. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. Eso se le denomina en la judicatura como el principio de no discriminación arbitraria, que de hecho, para poder asegurar esto, nace, por ejemplo, la ley de inclusión en los colegios, donde no se permite la discriminación de ningún tipo, y no solo en los colegios, también esa ley es aplicable para cualquier ámbito de la vida, por si acaso, que se le denominó la ley Zamudio, debido al caso de Daniel Zamudio, que fue muerto a manos de los punky de los neonazis. De los neonazis, weón. Perdón, los punky no, sorry, amigos punky. De los neonazis en Santiago. Sí, pues, weón. Ese fue un mecanismo, no sé si idóneo, no sé si calificarlo como idóneo, pero fue un mecanismo para poder asegurar la Constitución. Para poder asegurar realmente, ¿cachai?, el principio de no discriminación. Ya, pero es que esto se ve totalmente pisoteado en las manifestaciones de ahora, pues, weón. Porque en los casos difíciles se juega la democracia. Weón, claro, es que además lo de que ninguna autoridad podrá establecer diferencias arbitrarias es súper falso y se representa de una manera súper bacán en el caso en que un agente de fuerzas especiales le pegó a la vaca que andaba de civil, pues, weón. No Y sé, puta. es que no sé si alegrarme o no por esa cuestión. Es Ese que, el punto. weón, por eso pisotea esto, weón, solo con ese hecho. Y es por el pico, weón. Se llaman... De partida, ahí te está demostrando una mala preparación de Carabineros. ¿Por qué? O porque están o faltando a sus protocolos directamente, o porque la otra persona que estaba de civil estaba haciendo algo que también faltaba a los protocolos de Carabineros, pues, weón. Ambas dos. Ambas dos y ninguna por sí sola. Así Exacto. se contesta en la PSU. Datazo para los cabros de cuarto. Entonces, cuando te hablan de diferencia arbitraria, hay un montón de diferencias arbitrarias en este país. Bueno, John Cobbins. John Cobbins estaba sacando fotos con los pacos en la comisaría. John Cobbins le permitieron hacer un video lips, weón, antes un de lips. llevárselo preso, weón. PDI con Chetumar, hermano, ¿cómo soy tan
Nefasto, weón. Nefastísimo, weón. Al viejo weón que lo encontraron el otro día en Vitacura con la pistola guardada, weón. Sí, po, al que Lo que le señor- decían, por favor, De señor, la acompáñame. mano, weón. Por De favor, la señor, mano. acompáñame. O sea, cuando hablamos nosotros de una posición clasista en estos podcasts, con los cabros, y decimos que tenemos una posición clasista, es porque la burguesía constantemente en la historia del Estado liberal moderno y en la historia del Estado liberal contemporáneo ha sido quien detenta el poder de la policía. Y la policía a su vez, sorry con esta palabra si es que tú tienes algún familiar policía o no, pero han sido los perros de los ricos constantemente. Y no han dejado de serlo. Nunca. Porque lo decía Audiovisual recién, en la población dormida entraron ya las señoras, weón, las agarraban, las volteaban por el suelo un par de palos y se las llevaban para adentro. Y alguien con un arma lo toman porque está en el sector alto de Santiago, weón, donde se concentra la mayor riqueza de Chile, que no es generada por ellos, que es generada por los trabajadores, y que ellos usufructan y parasitan de ella, Y los protegen, po. los protegen. Porque esa es la función de la policía en un Estado moderno, en un Estado contemporáneo. Proteger a la burguesía. Y era. No hay otra función más grande que esa. Numeral 3 del capítulo 3. La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Este principio es un principio de igualdad en la judicatura. Y no solo en la judicatura, también obviamente cuando tú Vamos a andas en la dejar calle. el significado de judicatura en la descripción de los... Fácil, el Poder Judicial. Facilito, Poder Judicial. Podría haber dicho eso. En el Poder Judicial, en los tribunales, en el juzgado de garantía, en el Tribunal de Juicio Oral en lo penal, en los juzgados civiles, a eso se refiere la igual protección. Cualquiera puede acceder, ¿cachai?, a defender sus derechos mediante la judicialidad, es decir, mediante los tribunales. El abogado que te pasan. Vamos para allá, pero sí. Vamos para allá, pero sí. Después dice, toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado, entre paréntesis abogado, si hubiere sido requerida. Tratándose de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad pública, este derecho se regirá en lo concerniente a lo administrativo y disciplinario por las normas pertinentes a sus respectivos estatutos. Acá paramos en dos cositas, porque es más técnico que ideológico esto. Primero, nadie puede impedirle a tu abogado, ¿cachai?, que entre. Por tanto, cuando los carabineros de Chile, los pacos culiados, impiden a los abogados ingresar a las comisarías, ya están faltando a la Constitución. Cualquier abogado de cualquier persona que ha sido llevada detenida en cualquier momento tiene el derecho a ingresar a las comisarías, tiene el derecho a pedir el expediente, tiene el derecho a pedir la hora y el registro de la detención y las causas de la detención. Y es más, tiene hasta derecho a comunicarse con la persona que está con su representado. Segundo, lo que se refiere a los estatutos, ¿cómo se llama esta cuestión? Disciplinarios y administrativos pertinentes para fuerzas de orden, Se supone que ellos como que lo juzgan de distinta manera. más tienen otros órganos jurisdiccionales. Ya. Tienen la justicia militar. De hecho, existe el Código de Justicia Militar. Por lo general, quienes cometen acciones ilegales o delitos dentro de sus funciones, además de ser juzgados por sus responsabilidades civiles y penales de los tribunales ordinarios a los que todos podemos acceder, además de eso, pueden ser llevados ante la justicia militar. La justicia Pero militar pueden, no sí, siempre. es que pueden, porque si es que se puede recurrir a la justicia militar, pero quien recurre a la justicia militar, si no me equivoco, para poner los casos de manifiesto, si no me equivoco, es la misma organización. Pero no estoy seguro, así que no me voy a tirar el carril con eso. El Vale, punto vale. es que, y el punto no es más que quién recurre o quién no. El punto es cómo falla la justicia militar. La justicia militar en Chile tiene un historial de ser favorable a las instituciones militares. La justicia militar no se tiende mucho a cuestionar el funcionamiento de los órganos militares. Pero sí se mete. ¿Qué tal la justicia militar? ¿Los altos cargos de los milicos? No, la justicia militar igual como es parte del Poder Judicial, se compone igual, ¿cachai? Por medio de personas que entran a la Academia Judicial, que postulan esos cargos mediante concurso público, ¿cachai? Son civiles que están dentro de la justicia militar. Vale. Lo que no quiere decir que no sean buenos afines a ellos, ¿cachai? Lo más seguro es que sean, si vaya a ser parte de esa institucionalidad. me imagino. Exactamente. Milicos culeados. Continúa. La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos,
Eso es la gratuidad del Poder Judicial. Un principio de la judicatura también, donde nadie, ¿cachai? Puede quedar sin un... Aunque no tenga plata, nadie puede quedar sin la defensa de un abogado. Existen los defensores públicos por eso. Y la Corporación de Asistencia Judicial también, que es la que te otorga a los abogados de forma gratuita. Continuando, la ley señalará los casos y establecerá la forma en que las personas naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuitas, a efecto de ejercer la acción penal reconocida por esta Constitución y las leyes. Toda persona imputada de delito tiene derecho irrenunciable a ser asistida por un abogado defensor proporcionado por el Estado, si no nombrare uno en la oportunidad establecida por la ley. Esto es un derecho humano. Ojo, cuando la gente en la calle dice, ¿y cómo los delincuentes tienen los derechos humanos? Porque nadie puede ser privado, ¿cachai?, del ejercicio de la justicia, porque no es como que la justicia funcione para uno y para otros, no. Para todos funciona la justicia. ¿Por qué? Porque existe lo que se denomina como nadie es inocente, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Todos somos inocentes, por tanto, tú siempre vas a tener, ¿cachai?, la posibilidad de acceder a la justicia con un abogado. Porque nadie te puede culpar a ti, que eso lo vamos a ver después, que sigue más adelante. Nadie te puede culpar a ti de un delito sin probártelo. ¿Cachai? Porque por mucho que digan, es que yo lo había metido dentro de esa casa, ¿y si no era? ¿Y si no? Siempre el y si no en el derecho penal prima. Y si no, hay que probarlo, ¿cachai? Y por lo general, no por lo general, siempre. Quien afirma, prueba. Si tú vas a dar una afirmación, tú debes probarla. Porque si no, pueden caer un montón de sanciones. De hecho, no sé, hace un tiempo atrás, Gaspar... Puta, es que ahí caen como esas acusaciones de difamación y todo eso. para allá íbamos. Vale. Cuando un diputado le dijo hijo de puta a Andrónico Luksic, yo creo que con todas las de la ley se lo dijo porque se lo merecía, independiente que este buen de diputado es un nazi de mierda también. Sí, era un chucha su madre, bien Un chucha su madre bien nazi, Sí. también. Cuando le dice así como un hijo de puta, por eso Luksic después se puede querellar contra él por injuria y calumnia. Y de hecho, ganó Luksic y le tuvo que pagar cierta cantidad de plata. Bueno, que fue como con lo que Luksic después pagó el sencillo del supermercado. Una cosa así. Pues, bueno, fue solamente por mantener su honra nomás, bueno, lo que hizo Luksic. Sí, fue solamente por orgullo, weón. Nada más, todos lo sabemos. Sigamos. Continuamos. Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallara establecido por esta con anterioridad a la perpetración del hecho. Es decir, si yo cometí un delito, solo me puede juzgar el Tribunal de Garantía y luego el Tribunal de Juicio Oral en lo penal. No puede haber otro tribunal que me juzgue. No puede. ¿Por qué? Porque estaría faltando, ¿cachai?, a un derecho del debido proceso. Que eso es lo que se establece acá, ¿cachai? Son como partes del debido proceso que van más adelante. ¿Y por qué no se puede juzgar? O sea, ¿por qué no se puede juzgar, ¿cachai? No sé, pues si yo cometí un delito hoy día y mañana crean otro tribunal, a mí me tiene que juzgar necesariamente el tribunal que estaba cuando yo cometí el delito. Porque se puede comprender que el otro tribunal podría fallar de otra forma a lo que se venía o podría tener otra aplicación del derecho a como estos tribunales que yo cometí, que estaban en el momento que yo cometí el delito, ¿cachai? ¿Cómo se grafica esto? En el año 2002 se ejerció en Chile la reforma procesal penal, donde dejaron de existir los juzgados del crimen y aparecieron los tribunales de garantía y los tribunales de juicio oral en lo penal. La gente que había cometido delitos hasta antes de la promulgación y publicación de la reforma procesal penal y del Código Procesal Penal debió seguir siendo juzgada por los juzgados del crimen, que se le llamaba en ese tiempo. En cambio, no sé, pues si la persona cometió el delito una hora después que se estableció la reforma procesal penal, ese ya tenía que ser juzgado con el Tribunal de Garantía y con el Tribunal de Juicio Oral en lo penal. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Perfecto. Sigamos. Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y de una investigación racionales y justos. Este es el principio del debido proceso. No se le llama así en Chile. Hay una discusión doctrinaria, pero acá se evidencia el debido proceso. Nadie puede ser juzgado por un procedimiento que no sea racional y justo. ¿Qué es la racionalidad y qué es la justicia?
Bueno, ha sido pisoteada todos estos días. Y desde La hace racionalidad años, y la ¿verdad? justicia ha sido pisoteada completamente todos estos días. Pero acá habla del procedimiento jurídico, ¿cachai? Es decir, el procedimiento civil o el procedimiento penal, más que el ejercicio de las funciones de carabinero en las calles. Este proceso está reglamentado en el Código de Procedimiento Civil y en el Código Procesal Penal, además del Código Orgánico de Tribunales. Esos son las tres leyes que fundamentan tanto la organización de tribunales como los delitos en Chile. Además del Código Penal que establece los delitos y que establece también la condena de esto. Pero ese es el principio del debido proceso. Si ustedes alguna vez escuchan hablar del debido proceso, de hecho, hoy día, Mario Rosas, el general Rosas, el general de los Pacos Era culiados, de los pagos culiados. dijo, Iba a decir carabinero, weón, me arrepiento. bueno, les hizo un video haciéndoles, igual que los chalecos amarillos le hacen a los Pacos, asimismo, a los que habían sido, los que están imputados, ¿cachai? Por tortura, a los que han estado imputados por, Más 14, creo. claro, por la mala aplicación de sus procedimientos, pues, weón. Y él dice, 14, pues, weón, los culiados sin vergüenza. sin contar los que están querellados por violencia sexual, que se van en 52. 58. Ya no importa. 58 lo hace mucho peor. Pues que por lo mismo, es peor. Pues. Lo hace muchísimo peor. Ya una cuestión de número lo hace mucho peor. El punto es que él dice, vamos a asegurar que se mantenga el debido proceso. Vamos a asegurar, o sea, cuando el general director de Carabineros te dice, vamos a asegurar el debido proceso, que te va a ir a parar, weón, con armas afuera, weón, a apuntarle a los magistrados, weón, a decir, ¿sabes qué? O lo hacís bien o te mato. ¿Cómo una fuerza de orden que depende de un poder del Estado es capaz de hacer un video de esa calaña y decir que se van a encargar ellos? ¿Quiénes son ellos para hacerlo, weón? Son un órgano dependiente de otro poder del Estado, donde en Chile, en una república, weón, si es que tú crees en el concepto de república, yo no creo y ojalá se destruyese, pero si tú crees en el concepto de república, weón, en una república liberal, no puedes permitir que ocurran weas como esa, weón. Mario Rosa debería estar echado de la institución hace no sé cuánto rato ya, weón. Fácil desde que se fue Chadwick. Mínimo. Quizás antes. Pero y me decía Mario Rosa, weón, ha salido diciendo disparates, po, weón. Que los procesos están súper bien, que Carabineros cumple con una labor súper buena, weón. Que están dentro de los rangos de lo aceptable y ¿pa' qué, po? ¿Para qué? ¿Pa' qué, po? ¿Para qué, po? ¿Pa' qué, po? La ley, continuamos, la ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal. Es lo que decíamos del principio de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Ningún órgano, ¿cachai?, puede decir que tú eres culpable si es que no te lo ha demostrado. No se presume la responsabilidad, ¿cachai?, de derecho. Un órgano, por ejemplo, no puede actuar de oficio, de hecho. Los órganos del Estado no pueden actuar de oficio, los tribunales del Estado no pueden actuar de oficio. No pueden ellos perseguir directamente una causa. Para eso está el Ministerio Público, la Fiscalía. Y que de hecho ni siquiera ellos pueden seguir de oficio algo. Ellos se pueden querellar. El gobierno se puede querellar. Las personas podemos querellar. Pero en ningún caso decir que alguien es culpable sin un proceso previo, legalmente tramitado, racional y justo, como decía en el inciso anterior. Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley lo favorezca al afectado. Aquí cambia un poquito. Antes, lo que le llamamos antes, que no puede ser juzgado por ningún tribunal que haya sido puesto después de tu delito. Sí. Y acá te dice, nadie puede Por ser ejemplo, era la reforma procesal penal. procesal penal. Acá te dice, nadie puede ser juzgado sino por una ley que ya está con anterioridad. Yo cometí un delito el día 5. Me juzgan con la ley que fue promulgada todos los días anteriores a ese 5. Pero, si existe una ley promulgada posterior al 5, el 6 por ejemplo, y esa ley me favorece en mi condena, me la rebaja por ejemplo, yo debo ser juzgado por esa ley, no por la anterior. ¿Y tiene algún sentido eso? No sé si sentido. No sé si sentido, pero es un poco de justicia penal igual. ¿A qué me refiero con eso? Se entiende que las leyes, por lo general, si van avanzando o si se van creando nuevas leyes, es porque la concepción de la sociedad ha cambiado. Ese es como el ideal de todas las... Pero es como que se van puliendo. Claro, se van puliendo. Y si tú en algún momento le bajáis la condena a alguien, es porque ya no consideras de tal magnitud ese delito. Claro.
o porque crees que existen otras formas para condenar ese delito, si es que es complementario, por ejemplo. Entonces, hacia donde apunta este inciso es a ese desarrollo del idealismo jurídico, pensando en que las leyes hacen buenos al hombre, hacen buenos a los hombres de por sí, o que los hombres hacen buenas leyes porque la sociedad va avanzando. Pongamos un ejemplo. Hace unos días atrás, el Velociraptor de mierda sacó su agenda anti-saqueo, anti-barricada, anti-todo. Ya. Nosotros dijimos en una de las publicaciones que hicimos en nuestro Facebook y en nuestro Instagram que eso era puro populismo penal. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué es populismo penal? Según esto es populismo penal claramente, pues bueno. Las personas que estén... Porque esos son proyectos de ley, ¿cachai? No son ley de la República todavía. O sea, Y de si hecho son proyectos de ley de hace harto tiempo. Claro. Si alguien es llevado detenido encapuchado, weón, y su proceso ocurriese, después, weón, de promulgar esa ley anticapuchas, hoy día llevan preso un capucha. Por capucha, por ejemplo. Sí. Porque está haciendo desmanes, ¿cachai? Y estaba con capucha. Y su proceso, weón, ocurre, weón, una semana después que fue promulgada la ley anticapucha. El weón tiene que ser juzgado con la ley anterior a esa porque la ley anticapucha no lo favorece, pues, weón. Claro. La ley antibarricada no lo favorece. Entonces, ¿cuál es la efectividad de las agendas de este weón? Cero. Es para la galería. Es humo. Más humo que Caruso Lombardi en Argentina, weón. Weón, puta, weón, de hecho, me acaba de aclarar mucho esa weá que acabé de decir, weón. Entonces, cuando no, es que están haciendo algo. No están haciendo nada. Sí, po, No weón. tienen idea qué hacer. Están sobrepasadísimos. Y ese es el momento histórico que tenemos que aprovechar nosotros para salir a la calle y ganarla. Porque no sabemos si es que va a haber otra oleada tan grande como la que tenemos hoy día. Hoy día es el día preciso para ganar. Y nadie tiene que desfallecer. Continuemos. Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sancione esté expresamente descrita en ella. Si yo me robé una gallina y no existe una ley que condene el robo de gallinas, así de forma expresa, No hay delito, no hay no hay nada. delito. ¿Cachai? Entonces, en estricto rigor, no me robé una gallina. Es que no te robaste un bien jurídico que sea así como susceptible de ser resguardado, po. Vale, vale. No afectaste un bien jurídico susceptible de ser resguardado. Pasemos al numeral 4. Numeral 4. El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia. Y asimismo, la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley. ¿Ocurre esto? ¿Lo vemos? Díganme ustedes. Po. Respeto y protección a la vida privada. ¿Acá se respeta la vida privada? En la primera semana, cuando vimos al compa que se llevaron los pacos, respetaron su vida privada. Él estaba dentro de su casa. ¿Se respetó su vida privada? Para nada, pues, weón. ¿Había una orden judicial de por medio? Tampoco. También, honra de la persona. ¿Se honró a su persona y a su familia? No, pues porque el papá le pegaron y a la señora que estaba en la casa también, pues, weón. Entonces, los procedimientos de los pacos violan constantemente la Constitución. Y después me dicen que... Que ellos mismos defienden en el fondo, weón. Exactamente. Que ellos eso, no están eso es lo defendiendo. más... Weón, lo que más me choquea a mí, weón, que los locos... Es que ese es cuando tú dices, ellos no están defendiendo la Constitución. Ellos están defendiendo privilegios, pues, weón. Sí, pues, weón. Porque la Constitución se defiende... Cualquiera defiende la Constitución en democracia cuando las weas no están difíciles. Cualquiera. Pero así demostréis que en realidad estáis defendiendo privilegios, pues, weón. Solo privilegios. Entonces después vais y veis así como... asimismo, la protección de sus datos personales. ¿Dónde está la protección de los datos personales con todos los cabros y cabras que están... Paco todos los Leaks. dirigentes sociales que están sabiados por los pacos, weón? ¿Dónde están? Weón, hay informes que dicen hora, lugar donde están los dirigentes. Weón, Todo, acá absolutamente todo. nosotros nos hemos puesto mucho, ¿cachai? Nos pusimos la capa con los derechos sociales, con la nueva... Está súper bien. Está excelente. Es que tenemos que ir para allá. Pero hay ciertas weas que también tenemos que ser claros en el movimiento social y decir, ¿sabéis qué? Si bien yo estoy luchando en este momento por tal cosa, hay weones que hay que indicar como responsables, weón, y que hay que hacer lo posible porque se vayan. Hoy día Mario Rosa debería estar fuera. Así. Blumel ya debería estar fuera porque no ha tenido capacidad política de respuesta. Weón, Bruno lleva la misma cantidad de heridos casi que Chadwick. En mucho menos tiempo. Y ahí tú decís, es que están los mecanismos que aseguran esto en el poder. Como que solamente son dependientes del presidente de la República, como que solo los puedes sacar por weas así como por acusación constitucional,
por un delito en sus cargos, weón, así. Entonces, Privilegios, pues, weón. claro, en un sistema hiperpresidencialista se dan estos privilegios, ¿cachai? Y tú te ponías a pensar, ¿qué pasa con las iniciativas populares de ley? ¿Qué pasa con las iniciativas populares de destitución? ¿Qué pasa con la revocación popular del mandato? El soberano no es soberano porque el artículo 5 dice, la soberanía reside en la nación. Y esta se expresa por medio de las elecciones y los parlamentarios elegidos. La autoridad elegida, perdón. Eso no es soberanía. Es una soberanía delegada. Ponle ese nombre que queráis, pero eso no es soberanía. Eso es decir, ¿sabéis qué? Tú vayas a hacer como que participas y me vayas a legitimar el juego y después de eso veré qué hago yo. Pero el mandato no me lo das tú. No me lo das tú. Solo apruebas el mandato que yo ya tengo. ¿Cachai? El tratamiento y protección de estos se efectuará en la forma y condiciones que determina la ley. ¿Hay leyes de inteligencia? Sí. ¿Está mal diseñada? Sí. ¿Hay leyes de protección de datos? Sí. ¿Se las bypassean? Sí. Lo que se diga en el papel no es ni un ápice de necesariamente realidad. Por Claro. eso, Y eso, cuando hablamos en las últimas publicaciones que hemos hablado de cambiar la concepción y una nueva legalidad, y varios han dicho es que entonces no es tan importante la Constitución y es tan importante la ley. Ojo, cuando uno habla de nueva legalidad se refiere a las normas sociales, a las normas a la forma de generar, ¿cachai? De concebir un Estado, a la forma de concebir el trato social entre las personas y lo que vamos a obligar o no a nuestros representantes políticos si es que los tuviésemos, si es que fuesen a ser en algún momento, ¿cachai? No estoy diciendo que nosotros propongamos eso, estoy diciendo otra cosa. Si es que los tuviésemos, ¿qué trato vamos a tener con ellos? ¿Cómo instituimos una nueva forma de hacer la vida? Esa es la nueva legalidad. Cómo las normas sociales se trasuntan y cambia esta hegemonía burguesa, ¿cachai? De la competencia, del arribismo, que suenan como conceptos así como súper hipientos, así como vamos a cambiar la competencia. Pero no, es real, o sea, el neoliberalismo te obliga a competir, el neoliberalismo te obliga a ser individualista. puta, weón, en la universidad e institutos se trabajan las competencias, pues, weón. Mira, el desempeño en los colegios. Creo que no debe haber nada más neoliberal que graficar la educación como algo en donde tú te desempeñas. Donde lo importante son las calificaciones y no otra cosa. Bueno, pero a todo eso apunta, ¿cachai? La nueva legalidad, la construcción de nueva legalidad. Y la nueva legalidad territorial tiene que ser pensando en dónde tú vives, con quién resides y cuáles son sus intereses y necesidades. Pues, bueno. Y en base a esa nueva legalidad, weón, lo relaciono con lo que hablábamos de los privilegios. Y que una persona si llega ya, por ejemplo, y te dice, weón, eso que, por ejemplo, los ministros tengan que ser como despedidos por el presidente, puta, puede que en el papel no sea un privilegio, pues, weón, pero en la realidad sí es un privilegio y es súper violento para con nosotros, pues, weón, que no podemos hacer nada al respecto. Más que... se me olvidó el concepto, que nosotros podemos como demandar al gobierno. Claro, por una acción de protección. Con una acción de protección, claro. Si es que está violando alguno de tus derechos fundamentales, que de Sí. hecho la acción de protección está establecida para ciertos derechos, nomás no para todos. Y solamente asegura la posibilidad de seguir ejerciendo libremente esos derechos. No que te los tienen que cumplir. Ay, ay, ay. Vamos. Numeral 5 del capítulo 3. La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. Puta, ya lo dijimos todo. El hogar solo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en el caos y formas determinados por la ley. Un datito nomás, si ustedes quieren saber si su teléfono está pinchado o no, es asterisco gato 20, gato. Asterisco gato 20 gato. Sí. Asterisco gato 20 gato. Tiene que salir todo no interceptado o no No, habilitado o algo así. Claro, Claro. no me acuerdo, son como No. 3 códigos en realidad. Hay otro código que no me acuerdo el nombre, pero es que si te llega a salir como que fuiste interceptado, podéis bloquearlo al tiro y podéis ver hacia dónde se mandó tus datos. Vale. Pero creo que ya a todos les parece gracioso y entienden por qué es gracioso esta wea de la inviolabilidad del Sí. hogar, ¿o no? Yo creo que Está fueron de más- todos los está de ejemplos más anteriores. decirlo, weón. Sí, Sí. es verdad. Así que continuemos con el numeral 6 del capítulo 3. La libertad de conciencia, aquí se establece, la libertad de conciencia se refiere a la libertad de religión, a la posibilidad de ejercer cualquier credo. Ya, porque yo pensé que era como que teníamos libre pensamiento. También, pues sí, va en todo. La libertad de religión, la libertad de credo. Es que la religión es un pensamiento. Las ideologías políticas son... Todo, mira, todo es ideología también. Y eso, Sí. ojo, para que quienes nos están escuchando y que alguna vez han intentado reproducir eso de que no, esto no tiene que ver con ideologías ni nada.
todo es ideología. Todo. La ideología de la domesticidad, la ideología cristiana, el socialismo, el comunismo, el anarquismo, weón, el capitalismo, el neoliberalismo, todo es una ideología. ¿Por qué? Porque son formas de representar el mundo que trasuntan, ¿cachai? Su aplicación más concreta. Porque se pasan por la economía, pasan por la forma de vida, pasan por la mentalidad, pasan por la forma en que tú entiendes el mundo. Y que tú complementas el mundo. Pero lo que no entiendo es por qué dices que la libertad de conciencia está relacionada como con el credo. Porque el credo, la religión, eso es el credo, la religión, es una ideología también. Y tú acá tienes derecho a pensar cualquier ideología que tú quieras. Esa es la libertad de conciencia. Más que de religión, particularmente como religión, como budismo, como cristianismo, como islam, lo que sea. Dice, después, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. Wait un poco. ¿Por qué siguen dejando ejercer a la Iglesia Católica sus funciones en Chile luego que han faltado claramente a la moral, a las buenas costumbres y al orden público con todos los casos de violaciones que han hecho, weón, con el apoyo a la dictadura que hicieron? ¿Por qué lo permitimos? ¿Por qué como chilenos, cuando nos preguntan en el censo, seguimos tomando tan a la ligera esta weá del catolicismo y decir, no, es que yo soy de la religión católica? Yo sé que históricamente, o sea, que en los últimos años ha bajado esta weá. Ha bajado caleta el decirse alguna religión. Yo lo sé. Pero es que no es solamente el decir que eres de una religión, porque eso le otorga poder para poder opinar. Yo sé que ahora último la iglesia ha estado súper callada. Y que ojalá sigan estando callados los buenos, porque si no los vamos a ir a hacer cagar también. Pero hace 4 semanas atrás, la iglesia seguía metiendo la cuchara en todo. ¿Por qué? Porque hay un gran cúmulo de la población que sigue diciéndose, ¿cachai?, que son católicos y que le otorgan ese poderío. Claro, es que, y de hecho tiene como una doble lectura porque hay mucha gente que dice que es católica pero que no cree en la iglesia. Claro, que este es el cristianismo. Pero ellos se siguen arrogando, ¿cachai?, la función de ser los representantes de Dios en la tierra. Sí, po. Y ahora voy a dar una cuestión muy, muy personal. Yo no consigo que en un estado laico tengamos feriados religiosos, weón. Me molesta demasiado y siempre me ha molestado, weón. Bueno, yo quiero trabajar. Hoy la weá aliena igual. Pero a mí me encantaría, weón, trabajar esos días que, weón, me están dando de feriado a la iglesia, weón. ¿Qué les pasa? ¿Cómo tenemos feriados religiosos, weón? Y no solo católicos, evangélicos también. Es que es para respetar al mundo entero. Es que eres un estado laico. Eres un estado laico. Te separaste de la iglesia en el 1925. Claro, y si el argumento es como para respetarlo a todos, weón, o sea, ¿en serio? ¿En serio qué me estoy diciendo? De partida te estáis pasando por el pico a Caleta, pues, weón. A todo el mundo te lo estoy pasando por el pico, weón. Porque, a ver, si es que el Estado chileno, y eso también tenemos que recordarlo, el Estado chileno concebido como fue en 1980, desde la dictadura para adelante, fue un Estado confesional, no en las letras, pero un Estado completamente confesional. Jaime Guzmán, en el acto de institución de la UDI, señala que si bien ellos no son un partido confesional, van a seguir los lineamientos de la Iglesia Católica en cuanto a lo que corresponde a ser un buen católico, a ser un buen cristiano. Jaime Guzmán, que era del Opus Dei. Entonces, si el gestor de la Constitución, esta mente malvada, weón, que fue Jaime Guzmán, este gran cabeceador de balas que fue Jaime Guzmán, weón, te impone una visión y la ideología dentro de una constitución y la gente no hace nada por cambiarla, ¿hasta cuándo vamos a aguantar? Yo sé que hay muchos que nos gustan los feriados porque qué rico estar guata al sol después de que este país culiado aguante explota. Y qué rico tener un día feriado. Pero replanteemos esas weas también, pues, weón. ¿De verdad? Que, weón, yo he escuchado muchos argumentos que es como, weón, hay muchas personas que trabajan al día, por ejemplo. Y es como, weón, ese es el problema, weón, que una persona tenga que trabajar al día y si no gana en un día no tiene para comer, ¿qué weón te pasas? ¿Cómo ese va a ser tu argumento, weón? Exactamente. Bueno, continúa. Las confesiones religiosas podrán erigir y conservar templos y sus dependencias bajo las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes y ordenanzas. Tiene que estar limpio. Regla técnica. Claro. Pero también dice seguridad e higiene. ¿Cuál es seguridad y cuál higiene con todos los niños violados dentro de las iglesias? La ley obliga a no violar. Prohíbe el violar y obliga a no violar también. Pero ¿y aquí?
¿Qué pasa con esto? ¿Las iglesias tienen alguna facultad intocable, weón, por ser los representantes de Dios en la tierra, weón? Es que eso, cacha, lo que ni siquiera pasa algo similar como con las policías, weón, que tienen como su propio sistema ¿No? de... Estos se rigen junto con la ley igual que nosotros, Sí, ¿cachai? po, Lo que weón. ocurre dentro. Y no les pasa nada a los culiados. ¿Y por qué no les pasa nada? Porque muchos dicen, no, es que son delitos que no se pueden comprobar, que ya prescribieron, que de hecho por eso ahora ahora existe la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, pues bueno. Bueno, continuemos. Y El- yo creo que el que más rabia da igual para una persona que paga el IVA con todo lo que compra, weón. Las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas de cualquier culto tendrán los derechos que otorgan y reconocen con respecto a los bienes las leyes actualmente en vigor. Es decir, que hay ciertos bienes que no son enajenables, que hay ciertos bienes que sí lo son, que pueden establecer ciertos contratos como personas privadas, ¿cachai? Todo eso. Pero aquí viene lo importante. Los templos y sus dependencias, destinados exclusivamente al servicio de un culto, estarán exentos de toda clase de contribuciones. ¿Por qué? ¿Por qué chucha no pagan impuestos esos hueones? Si las casas, hueón, que con no sé cuánta costo de sangre, sudor y lágrimas, la gente se endeuda en 40 años, tiene que pagar, hueón, y pagar impuestos sobre sobre la construcción de esa casa, por ejemplo. ¿Por qué estos hueones no? O sea, ¿qué clase de hueón maldito era Jaime Guzmán para decir tal aberración? Tal aberración, hueón. ¿Y qué clase de hueones han sido los hueones que han estado en nuestro país gobernándonos? Y de pasar, ¿qué clase de buena emoción nosotros para no pagar una patada en la raja? Hasta ahora. Gracias que nos levantamos ahora después de no sé cuánto tiempo, weón. Pero, cabros, miren, weón. Las iglesias no pagan contribuciones, weón. No, es que están destinados al culto. Es que me vale un pico. Somos un estado laico. Laico, weón, laico. No Grábatelo. somos un estado confesional. Metámonos esa weá en la cabeza. Y por favor, en el censo, cuando le pregunten, usted deje de decir que es católico, por favor. O que cree en Dios. Y por último, bueno, yo no quiero afectar con esto las sensibilidades de nadie, pero hay que replantearse un poquito qué es creer en Dios igual. Hay que replantearse un poquito esa weá de qué es creer en Dios. Yo creo lo que queréis mientras no afecte al resto. Perfecto. Pero si me afectáis, replanteate. Y no solo replanteate, weón. El creer en Dios ya afecta al resto de por sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque conlleva un código moral que no hemos pactado todos, po, weón. Porque por último rijámonos, ¿cachai? Por un código ético, un código moral que todos nosotros, weón, podamos acordar. Y ejerzamos un pacto con eso. Y creemos una nueva legalidad, ¿cachai? Respecto a las relaciones sociales entre nosotros. Pero por favor, no me pidas que yo actúe de acuerdo al Dios que tú crees. ¿Por qué? Porque no hemos pactado eso, ¿cachai? Y alguien va a decir, ay, ¿cómo, weón, tú crees en socialismo y estás obligando a la gente? No, ojo. Nosotros no obligamos a nadie a creer como nosotros. Insisto que somos un insumo para la discusión. Nosotros creemos esto y ojalá que nos pongan siempre en entredicho. Pero, recordar, no estamos imponiéndole nada a nadie, estamos dando un insumo. Y antes de que terminemos, porque ahí ya se nos acabó el numeral 6, que era el último que íbamos a leer, quiero dar un pequeño agradecimiento al compa que también nos corrigió algo en YouTube con respecto al lema Por la razón a la fuerza. Sí, Él tenía toda la razón, pues bueno, yo me equivoqué en particular con eso. Él fue establecido desde desde la independencia de Chile y pasó por varios procesos donde quiso ser cambiado y quedó en el escudo después con Eduardo Frei Montalva. Ricardo Lagos quiso cambiarlo poniéndole por la fuerza de la razón, que no llegó a ninguna parte, pero en síntesis el lema no lo instauró Pinochet. Lo promulgó a vista y paciencia de todo el mundo, pero no lo instauró él. Dicho esto, terminamos el capítulo de hoy del primer al sexto numeral del capítulo 3 de derechos y deberes. Queremos agradecer a nuestros seguidores, loco, somos casi 600 en Instagram. Casi 600. Casi 600 personas en NN, Instagram. weón, que partieron Weón. de la nada. Estamos contentos por eso. Agradecemos, caleta, sus comentarios, que Sí. nos sigan, que compartan. Además, antes de terminar, cabros, les recordamos que tienen que trabajar en sus territorios, en sus vecindarios, tienen que empezar a hablar y a informarse entre ustedes, a organizarse.
Acá en la región de Valparaíso se están dando distintos cabildos, ¿cachai? Se están dando cabildos en las universidades, si es que son parte de acá de alguna institución de Valparaíso, para que vayan y participen, cabros. Es súper importante, así que recuerden, infórmense, organícense y... Construya poder popular. ¡Exacto! Ojalá le peguen a otro poco de siglo. En este podcast nos probamos el Congreso Constituyente. En el suelo y fuimos testigos lamentablemente de algunos golpes que sufrieron, parecía ya de forma innecesaria porque ¿Golpes? Perdón, ya estaban absolutamente detenidos. Perdona, Max, pero súper importante lo que tú estás diciendo. Lo golpean, y estamos viendo ahí, no hay, mira, estamos viendo de nuevo golpes. No hay ninguna posibilidad, están siendo apuntados, están reducidos. ¿Por qué lo están golpeando? Eso es uso excesivo Sí, la verdad es de que la la fuerza. misma